¿Quieres vivir tu mejor versión? ¿Quieres dejar de buscar lo que falta y empezar a poner en práctica todo lo que ya sabes? Cuando tu autocontrol se vuelve mayor que tus miedos, algo cambia de verdad. Tus emociones dejan de gobernarte, dejan de sabotearte y comienzan a trabajar a tu favor. La mente deja de ser enemiga y empieza a construir paso a paso, decisión tras decisión, una vida alineada con tu capacidad interna. Este es el momento en el que dejas de reaccionar y empiezas a tomar el control. Es como atravesar una puerta y darte cuenta de que tus limitaciones, tus microsabotajes y tus viejos patrones quedaron del otro lado. No porque hayan desaparecido, sino porque ahora ya no respondes a ellos de la misma manera. Piensa en la última vez en que algo cambió de verdad en tu vida. No un intento entusiasmado que duró pocos días, sino un cambio real, de esos que reorganizan todo por dentro y te colocan en otra línea de acción. Si llegaste a este video ahora, no es por casualidad, es porque algo en ti ya entendió que no basta con sentir, reflexionar o desear. Es necesario aprender a actuar de forma diferente. Este no es un llamado a repetir el pasado, es una invitación a ordenar lo que ya despertó en ti y transformarlo en práctica. Presta atención a lo que viene a continuación. 1. Suelta lo que vienes escondiendo. Algunos sentimientos se quedan dentro de nosotros. Guardamos emociones en lo más íntimo. Una vez que sufrimos rechazo, una necesidad que fue ignorada y tratada como una exageración. Un sentimiento que fingiste que no importaba para no perder a alguien. Un lugar, una oportunidad. Eso no desaparece solo porque seguiste adelante. Eso se queda, se acumula, se aloja. Seguir adelante no significa que esté resuelto. Significa solo que aprendiste a funcionar cargando. Algunas cosas permanecen en ti y mientras permanecen, siguen actuando. Entran en tus decisiones, en tus relaciones, en la forma en que confías, en la manera en que reaccionas cuando algo amenaza con salirse de control. El inconsciente no olvida lo que fue empujado hacia adentro. Revive, repite, se infiltra y decide por ti sin pedir permiso. Puedes incluso ordenarlo de afuera, donar ropa, arreglar cajones, cambiar de rutina. Pero la verdadera ligereza no nace afuera. Empieza cuando te vuelves capaz de soltar lo que quedó atrapado por dentro. Y soltar no es renunciar a tu historia, no es negar que dolió, no es fingir que no tuvo impacto. Soltar es reconocer que eso ya cumplió el papel que tenía que cumplir. Te enseñó límites, te dio percepción, te obligó a madurar. Pero si sigues cargándolo, deja de ser aprendizaje y se convierte en prisión. El apego emocional crea fronteras silenciosas. Define hasta dónde te permites llegar, cuánto te entregas, cuánto te proteges, cuánto confías. Es como tener un cuarto cerrado con llave dentro de ti. La vida sigue, trabajas, te relacionas, funcionas, pero ese espacio cerrado sigue ocupando lugar, acumulando peso, robando aire, y con el tiempo te acostumbras a vivir apretado, como si eso fuera normal. Soltar es desbloquear esa puerta, no para borrar lo que pasó, sino para dejar de vivir prisionero de eso. Cuando los estoicos hablaban de libertad interior, no hablaban de controlar el mundo, hablaban de esa capacidad rara y poderosa de no ser gobernado por lo que ya pasó, de no permitir que dolores antiguos sigan decidiendo tu forma de vivir hoy. La práctica de hoy es simple, pero exige coraje. Elige un sentimiento que vienes escondiendo, rencor, culpa, rabia o tristeza, y escribe sobre él. No para justificar, no para acusar, no para castigarte. Escribe para reconocer, para ponerle nombre, para admitir el impacto. Y luego dite a ti mismo con claridad: esto existió, esto me marcó, pero ya no me va a definir. Y si este primer paso habló directamente contigo, escribe en los comentarios: hoy elijo soltar lo que escondí.
porque mientras cargas lo que ya pasó, tu vida avanza pesada, pero cuando sueltas, algo cambia por dentro, y es ahí donde el orden empieza de verdad. 2. No te endurezcas con la vida. La vida te va a presentar personas difíciles, situaciones difíciles, emociones difíciles. Eso es inevitable. Pero hay algo que necesitas entender con claridad. La mayoría de las veces no es sobre ti. Las personas actúan desde sus propios dolores, miedos, frustraciones y límites. Y cuando interpretas cada actitud como un ataque personal, no te proteges, te cierras. Epicteto fue directo cuando dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. El impacto no nace de lo que sucede, nace de la historia que te cuentas sobre lo que sucedió. Cuando decides que el comportamiento del otro fue hecho para herirte, para disminuirte, para provocarte, algo cambia por dentro. Te endureces, creas defensas, levantas muros, y poco a poco empiezas a reaccionar a la vida como si estuvieras siempre bajo ataque. Existe un tipo de flor que, cada vez que recibe un toque brusco, se cierra de inmediato. No porque sea débil, sino porque aprendió que cerrarse es la única forma de protegerse. El problema es que, cuando permanece cerrada, también deja de recibir luz. Muchas personas hacen lo mismo. Cada frustración se vuelve armadura. Cada decepción se vuelve rigidez. Cada crítica se vuelve un motivo más para cerrarse. Y sin darse cuenta, dejan de sentir, de confiar, de moverse con ligereza. No endurecerse con la vida no significa ser ingenuo. No es aceptar todo, no es permitir faltas de respeto. Es aprender a no convertir el dolor en identidad. Es responder con conciencia, no con contracción. Cuando te cierras demasiado, no es solo lo que duele lo que queda afuera. Lo que nutre tampoco entra. Los estoicos no enseñaban frialdad emocional, enseñaban firmeza interna con flexibilidad externa, la capacidad de absorber el impacto sin perder la forma, como el agua que se adapta sin romperse. La práctica de hoy es simple, pero exige madurez. Cuando algo te toque, antes de reaccionar, pregúntate: ¿esto es realmente sobre mí o es sobre el otro? Esa pausa lo cambia todo. Impide que te endurezcas, devuelve espacio interno. Y si este punto tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: hoy elijo no endurecerme, porque cuando dejas de reaccionar a todo como si fuera un ataque, la vida deja de parecer una batalla y empieza, por fin, a fluir. 3. Elige lo que te desafía. Cuando tienes dos opciones en la vida, los estoicos son claros. Elige la que te exige más de ti, no la más cómoda, no la más fácil, la que te desafía. Porque la comodidad no construye fuerza, la comodidad solo mantiene todo exactamente como está. Marco Aurelio hablaba de esto en Meditaciones. Él describe cómo, de manera deliberada, practicaba sostener las riendas del caballo con la mano no dominante, no porque fuera necesario, no porque fuera eficiente, sino porque era difícil, porque exigía atención, porque lo sacaba del automático. Eso no era natural para él, no era cómodo. Y ese era exactamente el punto. Esa práctica simple era un entrenamiento mental, una forma de recordarse a sí mismo que la mente solo se fortalece cuando aprende a sostener la incomodidad sin huir de ella. Que crecer no es repetir lo que ya dominas, sino colocarte conscientemente en el territorio donde aún eres débil. Esa es la metáfora que vale para tu vida. Cada vez que eliges el camino más fácil, preservas lo que ya eres. Cada vez que eliges el camino más difícil, construyes lo que todavía no existe en ti. Elegir lo que te desafía es elegir el camino más largo. Es optar por la conversación difícil en lugar del silencio conveniente. Es mantener la disciplina cuando nadie está mirando. Es hacerlo de una manera que todavía no es natural,
sabiendo que, con el tiempo, eso se convierte en fuerza. Pruébalo de forma práctica. Usa la mano no dominante en tareas simples. Escribe, cepíllate los dientes. Haz algo cotidiano de la manera que no es cómoda. Observa cómo aparece la frustración. Observa el impulso de rendirte. Y observa sobre todo cómo mejoras cuando no huyes. Este pequeño entrenamiento enseña algo profundo. No estás gobernado por el hábito. Eres capaz de aprender, adaptarte y crecer. Cada vez que evitas la incomodidad, te mantienes del mismo tamaño. Cada vez que la enfrentas, te expandes. Por eso la elección es simple, pero exige valentía. Deja de elegir lo fácil solo porque es familiar. Elige lo que te desafía. Ahí es donde se forma la fuerza. Y si esta idea tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: hoy elijo lo que me desafía, porque es en la incomodidad consciente donde tu mejor versión empieza a tomar forma. 4. Deja de meterte en la vida de los demás. Existe un desperdicio silencioso de energía que mucha gente ha normalizado. Vivir demasiado atento a la vida de los otros. Juzgar decisiones, criticar elecciones, intentar corregir caminos que no son los tuyos. Y cuanto más haces eso, menos tiempo te queda para mirar tu propio desorden. Marco Aurelio ya advertía sobre esto en Meditaciones. Él decía que los errores deben quedarse con quien los comete, porque cada persona está en su propio camino, lidiando con el nivel de conciencia que tiene en ese momento. Forzar a alguien a ver el mundo desde tus ojos no es sabiduría, es vanidad disfrazada. Ya tienes suficiente en qué concentrarte, tus pensamientos, tus reacciones, tus elecciones, tus fallas. Antes de intentar ajustar la vida ajena, hay todo un trabajo ocurriendo dentro de ti que todavía necesita atención. Mientras observas, comentas y te irritas con el comportamiento de los demás, algo pasa desapercibido. Tu propia vida queda en segundo plano. Tu enfoque se dispersa, tu energía se diluye y lo que debería usarse para crecer se convierte en ruido. Los estoicos eran claros en este punto. Solo gobiernas una cosa, a ti mismo. Todo lo que está fuera de eso no merece tu desgaste emocional. Si alguien se equivoca, aprende. Si insiste, paga el precio. Ese proceso no te corresponde corregirlo. Aquí existe una ilusión peligrosa, la de creer que involucrarte en los errores de los demás es señal de lucidez, cuando muchas veces es solo una forma de huir. Es más fácil señalar que mirar hacia adentro, más cómodo corregir que corregirse. Marco Aurelio era directo. Si todavía no eres impecable en lo que depende de ti, entonces no hay ninguna razón para entrometerte en la vida ajena. La verdadera autoridad nace del ejemplo silencioso, no de la interferencia constante. La práctica de hoy es simple y es incómoda. Cada vez que sientas ganas de opinar, juzgar o corregir a alguien, detente y pregúntate: ¿qué en mi propia vida estoy evitando mirar ahora? Usa esa respuesta como dirección. Trabaja en tu propia claridad, en tu propia disciplina, en tu propia mejora, porque cuando te ocupas de lo tuyo con seriedad, el mundo alrededor deja de ser distracción y se convierte en consecuencia. Y si esto tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: yo me ocupo de lo mío, porque cuanto menos te metes en la vida de los demás, más espacio creas para ordenar la tuya. 5. Empieza a hablar menos. No te das cuenta, pero una parte enorme de tu desgaste viene de cuánto hablas, de cuánto explicas, de cuánto te justificas, de cuánto intentas ser entendido todo el tiempo. Los estoicos sabían esto. Zenón, el fundador del estoicismo, decía que la naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca por una razón. No es casualidad, es una advertencia. Cuanto más hablas sin necesidad, menos escuchas. Y cuando no escuchas,
pierdes percepción, pierdes claridad, pierdes fuerza. Cuando hablas demasiado, no estás presente, no estás observando, no estás entendiendo el entorno, estás demasiado ocupado tratando de sacar algo hacia afuera. Y aquí está el punto que casi nadie acepta. Muchas veces, hablar no es comunicación, es ansiedad intentando aliviarse. Hablas para defenderte antes de ser atacado. Hablas para justificar decisiones que ni siquiera han sido cuestionadas. Hablas para llenar silencios que, en realidad, podrían enseñarte algo. Mientras tanto, dejas de escuchar señales, intenciones, límites, oportunidades. Quien habla demasiado revela más de lo que debería, expone inseguridad, muestra fragilidad, pierde autoridad sin darse cuenta. El silencio, en cambio, concentra poder, crea espacio, obliga al otro a mostrarse. Te da tiempo para observar, interpretar y elegir mejor tus palabras si es que necesitan ser dichas. Marco Aurelio escribía que debemos hablar solo cuando sea necesario y útil, no cuando estamos dominados por la emoción, no cuando queremos probar algo, no cuando estamos reaccionando. Y hay algo todavía más profundo en esto. Cuando reduces el ruido externo de tu propia voz, empiezas a escuchar mejor lo que ocurre dentro. Los pensamientos se vuelven más claros, las emociones desaceleran, la mente deja de correr detrás de la validación y empieza a recuperar el control. Hablar menos no solo cambia la forma en que los demás te ven, cambia la forma en que te gobiernas. Empiezas a responder en lugar de reaccionar, a elegir en lugar de explicarte, a sostener el silencio sin incomodidad, y eso es una señal clara de madurez emocional. Hablar menos no es ser frío, es ser preciso, no es callar por miedo, es elegir el momento correcto. No es tragarse todo, es filtrar. Cuando aprendes a hablar menos, tu mente se vuelve más clara, tus decisiones más firmes, tu presencia pesa más. Las personas empiezan a escucharte justamente porque no hablas todo el tiempo. La práctica de hoy es simple, pero exige autocontrol. Durante el día, antes de responder, antes de explicar, antes de justificarte, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto necesita ser dicho? ¿Esto mejora algo? ¿Esto me fortalece o solo alivia mi ansiedad? Si la respuesta es no, guarda silencio. Cuando dominas el silencio, la confusión disminuye y te organizas por dentro. Y si hoy decidiste observar más y hablar solo lo necesario, déjalo marcado. Hoy elijo hablar menos. Quien aprende a gobernar su propia boca no tarda en gobernar su propia mente. 6. Deja de buscar validación. Cada vez que haces algo bien, algo casi automático ocurre por dentro. Aparece el deseo de ser visto, de ser reconocido, de recibir alguna señal de que eso tuvo valor. A veces es un elogio, a veces es un agradecimiento, a veces es solo la expectativa silenciosa de una respuesta. Y cuando eso no llega, incluso sin darte cuenta, algo en ti se frustra. Esto es más común de lo que parece. No significa debilidad, significa simplemente que en algún punto aprendiste a medir el valor de lo que haces por la reacción de los demás. Pero observa con calma lo que sucede en ese momento. Cuando empiezas a actuar esperando validación, tu acción ya no es completamente libre, lleva una expectativa, y cuando la respuesta externa no aparece, tu tranquilidad se va con ella. No porque hayas hecho algo mal, sino porque pusiste tu paz en manos que no son las tuyas. Marco Aurelio veía esto con mucha claridad. Escribió algo simple y directo. ¿Alguien se benefició de tu acción? Eso ya es suficiente. ¿Por qué todavía buscas crédito? ¿Por qué quieres una recompensa más allá de eso? Esta pregunta no acusa, revela. Revela un hábito silencioso que debilita la mente. Hacer lo correcto, pero seguir mirando hacia afuera, esperando que alguien confirme tu valor. Mientras necesites ser reconocido, estarás dependiendo.
dependiendo de la mirada, de la reacción, de la respuesta, del agradecimiento del otro. Y una vida construida así nunca es estable, porque basta con que el reconocimiento no llegue para que aparezcan el vacío, la duda, la sensación de que nada fue suficiente. El estoicismo enseña el camino opuesto, hacer lo que debe hacerse porque es correcto, no porque será visto, actuar en coherencia con los propios valores, no en búsqueda de aprobación. No es indiferencia, es solidez. Cuando haces el bien esperando algo a cambio, aunque sea solo reconocimiento, conviertes la virtud en moneda. Y la virtud no fue hecha para negociarse. Existe para sostener quién eres, no para comprar aplausos. Hay una fuerza silenciosa en actuar sin público, en cumplir lo que debe cumplirse, incluso cuando nadie se da cuenta, nadie agradece, nadie elogia. En ese punto, dejas de vivir prisionero de la validación externa y empiezas a responder solo a tu propia conciencia. Observa cuántas veces la frustración aparece no porque algo salió mal, sino porque nadie reconoció lo que hiciste. Esa es una señal importante, muestra dónde está tu centro. Y mientras ese centro esté fuera de ti, cualquier ausencia de respuesta se convierte en sufrimiento innecesario. Dejar de buscar validación no es volverte frío, no es cerrarte, es volverte íntegro. Es saber que el valor de lo que haces no depende de la reacción de los demás, sino de la rectitud de tu intención. La práctica de hoy es simple, pero exige madurez. Haz algo correcto sin contárselo a nadie. No lo anuncies. No observes la reacción, no esperes respuesta. Simplemente hazlo y sostén eso dentro de ti. Si hoy decides actuar sin necesitar ser visto, deja esto marcado. Hoy actúo sin necesitar ser validado, porque cuando dejas de buscar reconocimiento, algo cambia profundamente. Dejas de vivir para ser visto y empiezas, finalmente, a vivir en paz con quien eres. 7. Practica la templanza. En algún momento, todos nosotros cruzamos el límite. Exageramos, cedemos al impulso, compramos más de lo que necesitamos, comemos más de lo necesario, celebramos de más, reaccionamos de más. Eso no ocurre porque seamos débiles. Ocurre porque, por algunos instantes, dejamos de percibir el punto de equilibrio. No es la carencia lo que nos enferma, es el exceso repetido, disfrazado de placer, de alivio o de merecimiento. Excederse drena energía, el exceso crea ansiedad, el exceso nos saca del centro. Cuanto más te pasas del punto, más inestable te vuelves por dentro. Y cuanto más inestable estás, más buscas estímulos para compensar ese vacío. Así es como empieza el ciclo. El exceso pide más exceso, el estímulo pide más estímulo, y sin darte cuenta, dejas de elegir y pasas solo a reaccionar. Los estoicos llamaban a esto falta de templanza. No como un juicio moral, sino como una advertencia práctica. Quien no sabe detenerse, tarde o temprano pierde el control. No de golpe, sino poco a poco. Primero de la atención, luego de la claridad. Finalmente, de sí mismo. Marco Aurelio fue directo sobre esto. Decía que no se debe dejar que la mente sea aplastada por la vida como un todo, no cargar todo al mismo tiempo, no dramatizar el conjunto, mantenerse firme en la situación presente, hacer solo lo que está a la mano. Eso basta. Y cuando eso basta, la mente descansa. La templanza es eso. La capacidad de no dejarse arrastrar por el exceso del momento. Es saber decir basta antes de que el placer se convierta en culpa, antes de que la celebración se convierta en vacío, antes de que el impulso se convierta en arrepentimiento. Es interrumpir el exceso mientras aún hay claridad. Hay una fuerza silenciosa en detenerse en el momento correcto. Mientras muchos confunden control con represión, la templanza muestra lo contrario. Quien se contiene no se limita, se preserva.
No se trata de vivir reprimido, se trata de vivir consciente, de percibir el punto exacto en el que algo deja de servirte y empieza a consumirte. Ese punto es sutil, pero cuando aprendes a sentirlo, ya no te pierdes con facilidad. Cuando practicas la templanza, tu mente se vuelve más clara, tus emociones más estables, tus decisiones más limpias. Dejas de vivir oscilando entre exceso y arrepentimiento. Empiezas a sostener equilibrio, incluso cuando el mundo invita al exceso. La práctica de hoy es simple, pero exige atención. A lo largo del día, observa dónde sueles pasarte del punto. Puede ser con la comida, con el celular, con las compras, con las palabras, con las reacciones. Cuando lo notes, detente. No avances un paso más. No negocies con el impulso. Quédate ahí. Concéntrate solo en lo que está frente a ti, en lo que está bajo tu control ahora, no en el después, no en el exceso, solo en el ahora. Eso basta, porque quien aprende a contenerse en el momento correcto no pierde libertad, gana dominio. Y el dominio es una de las formas más profundas de paz interior. 8. Elimina la confusión mental. Existe un cansancio que no viene del cuerpo, viene de la mente demasiado llena. Pensamientos sueltos, preocupaciones abiertas, tareas sin resolver, ideas que giran y giran sin encontrar nunca un lugar donde aterrizar. Es un desgaste silencioso, constante, que no se ve en el espejo, pero te roba energía todos los días. Cuando todo se queda en la cabeza, nada queda bajo control. La confusión mental no es falta de capacidad, es exceso de ruido. No es que no sepas qué hacer, es que hay demasiada información compitiendo al mismo tiempo. Es intentar vivir cargando todo a la vez, sin descargar en ningún lado y, cuanto más intentas sostenerlo todo, más pesado se vuelve todo. Por eso, el primer paso es simple y directo. Anota todo, preocupaciones, recordatorios, ideas aún confusas, cosas que intentas recordar todo el tiempo. Nada de confiar en la memoria cuando la mente ya está sobrecargada. Todo lo que queda suelto en la mente consume energía, todo lo que pasa al papel devuelve espacio. Liberar espacio mental no es un detalle, es una estrategia. Es la mitad de la batalla. Mientras algo no esté escrito, sigue exigiendo atención. Tira de tu concentración, fragmenta tu enfoque, te mantiene en un estado de alerta constante. Es como intentar atravesar el día con varias pestañas abiertas en la cabeza. No descansas, solo cambias de una a otra. Al final del día, el agotamiento no viene de lo que hiciste, viene de lo que quedó pendiente. Organizar la vida no es buscar perfección, no es vivir sin desorden, es crear la estabilidad suficiente para no sentirte tragado por el caos. Es saber qué importa ahora, qué puede esperar y qué necesita ser eliminado. La claridad no es hacer más, es cortar mejor. Los estoicos entendían esto con mucha claridad. Una mente desordenada reacciona a todo. Una mente organizada elige y elegir es la base de la tranquilidad. Quien no elige conscientemente termina viviendo por impulso, urgencia y presión. Cuando sacas las cosas de la cabeza y las pones afuera, dejas de ser rehén del pensamiento repetitivo. La claridad no llega cuando piensas más, llega cuando piensas mejor, con menos peso y más dirección. Y pensar mejor empieza cuando dejas de cargar solo aquello que puede ser organizado. La práctica de esta lección es objetiva. Toma una hoja o un cuaderno y vacía todo. Sin orden, sin filtro, sin juicio, solo sácalo de la mente. Luego organiza, decide, elimina lo que no sirve. Prioriza lo que importa. No intentes resolverlo todo ahora. Primero, míralo todo con claridad. Y cuando la mente empieza a ver con claridad, el cuerpo responde, la respiración cambia y la sensación de control regresa poco a poco. Cuando la mente se organiza,
el ruido disminuye, la energía vuelve y dejas de solo sobrevivir a los días para volver a conducirlos con firmeza. 9. Desarrolla hábitos saludables. Es imposible poner la vida en orden cuando vives sin energía. No por falta de voluntad, no por falta de claridad, sino porque un cuerpo cansado sabotea cualquier decisión, incluso antes de que nazca. Puedes entender lo que necesitas cambiar, incluso puedes querer hacerlo diferente. Pero cuando te levantas exhausto, duermes mal, te alimentas mal y vives en automático, la mente pierde fuerza, la disciplina se debilita y todo se vuelve un esfuerzo excesivo. No es pereza, es desgaste, y el desgaste constante roba la capacidad de elegir bien. Los hábitos no son detalles, ellos deciden cuánto logras sostener aquello que quieres construir. No aparecen solo en el resultado final, aparecen todos los días, en el nivel de energía con el que despiertas y en la claridad con la que enfrentas lo que debe hacerse. Los estoicos no separaban mente y cuerpo. Para ellos, un cuerpo descuidado debilita el espíritu y una mente frágil nace casi siempre de un cuerpo abandonado. No existe claridad duradera en un cuerpo constantemente agotado. No existe autocontrol cuando el cuerpo vive en estado de supervivencia. Mira con honestidad tu rutina, cómo duermes, cómo te alimentas, cuánto te mueves o cómo comienzas y terminas tus días. Esto no es secundario, esto es la base. La forma en que cuidas tu cuerpo hoy determina el tipo de mente que tendrás mañana. Cuando creas hábitos saludables, algo cambia de manera silenciosa. La mente se vuelve más estable, las emociones pierden el exceso, las decisiones se vuelven más claras. Dejas de vivir reaccionando y empiezas a sostener elecciones, dejas de apagar incendios internos y comienzas a construir consistencia. No se trata de perfección, no se trata de radicalismo, se trata de coherencia. Un cuerpo cuidado sostiene una mente firme sostiene una vida organizada. La coherencia es hacer lo básico bien hecho todos los días, incluso cuando nadie está mirando. Y aquí está el punto más importante: nadie construye orden interior viviendo en un desgaste físico constante. No gobiernas tu vida cuando estás demasiado cansado para decidir. Quien vive exhausto no elige, solo reacciona. Hoy, elige un hábito simple que le devuelva energía a tu cuerpo. Dormir mejor, caminar todos los días, tomar más agua, reducir excesos, moverte. No elijas varios, elige uno y cúmplelo. La disciplina no comienza con grandes cambios, comienza con una constancia pequeña. Porque cada hábito saludable es un voto silencioso a favor de la vida que quieres vivir. Y sin energía no existe orden, existe solo supervivencia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este vídeo te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.